Buenas, mi nombre es Beatriz Elena Montenegro Puche, trabajo como internista en el Hospital Santa María del Puerto, en Cádiz. Les voy a hablar sobre enfermedad tromboembólica venosa en personas mayores en el Congreso Internacional Séptimo Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento. Los temas a tratar van a ser los siguientes y comenzamos por la introducción. El envejecimiento comprende un proceso en el que se producen cambios bioquímicos, morfológicos y funcionales que contribuyen al desarrollo de ciertas entidades clínicas. Una de ellas más prevalente es la enfermedad tromboembólica venosa o ETV. La enfermedad tromboembólica venosa engloba a la trombosis venosa profunda de extremidades inferiores o TVP y al tromboembolismo pulmonar o TEP. En la mayoría de los casos, el primero precede al segundo, a través de la formación de un trombo que produce el bloqueo de la circulación inicialmente y que por la migración de un émbolo a los vasos pulmonares da lugar al TEP. La asociación de ambos se da en el 70% de los casos. La incidencia aumenta con la edad. 6 casos por cada 1000 en personas mayores de 80 años. El TEP es la complicación mayor y más grave, con una mortalidad del 7,5 aproximadamente por ciento y supone el 5% de los fallecimientos en personas mayores institucionalizadas. La TVP puede afectar a cualquier individuo y ocasionarle una enfermedad grave, incapacitante hasta mortal. Lo importante es que es prevenible y tratable si se detecta en su etapa inicial. La TVP puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de presentar esta entidad y las posibilidades jamás aumentan si se dan varias de ellas a la vez. Ahora hablaremos de la clasificación de los factores de riesgo. Comenzamos con las lesiones venosas, que a menudo son causadas por fracturas, lesiones musculares graves, cirugía mayor, particularmente si involucra abdomen, pelvis, caderas o piernas. Que la circulación sanguínea se vea enlentecida por permanencia prolongada en la cama, ya sea por un encamamiento o por cirugía, movimientos limitados porque se tenga alguna extremidad escayolada, sedestación prolongada o parálisis. Además, también pueden verse implicados por el aumento de estrógeno causado por el uso de anticonceptivos orales, de terapia hormonal sustitutiva, reemplazo, embarazo y posparto. También se puede ver influenciado por algunas afecciones crónicas como padecer del corazón, pulmón, cáncer y los tratamientos antineoplásicos, enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn o la colitis ulcerosa. Otros factores que aumentan el riesgo de presentar una TVP incluyen el haber tenido TVP o embolia pulmonar previa, incluso tromboflebitis superficiales, antecedentes familiares de TVP o embolia pulmonar, la edad, ya que el riesgo aumenta con la edad, obesidad, presencia de catéter venoso central, trastornos de la coagulación, tanto hereditario como adquirido, la mutación de gen de la protrombina, adquirido como el déficit de la proteína C, S, y luego enfermedades autoinmunes como el lupus, el síndrome antifosfolípido o la enfermedad de Behçet. En los pacientes de edad avanzada, el principal factor desencadenante de la enfermedad tromboembólica venosa es la inmovilización prolongada, generalmente relacionada con procesos degenerativos osteoarticulares, pérdida de fuerza secundaria a ictus y con frecuencia demencia. Los pacientes mayores con ETV presentan habitualmente enfermedades crónicas asociadas, que al mismo tiempo dificultan el diagnóstico de la ETV, cuyos síntomas además se solapan, se confunden o malinterpretan y agravan el pronóstico, con lo cual muchas veces es mucho más complicado de lo que nos imaginamos.
Pasamos ahora al diagnóstico. El diagnóstico de la ETV es difícil y puede pasarse por alto porque no tiene una presentación clínica específica. No obstante, el diagnóstico precoz es fundamental, ya que minimiza el riesgo de TEP y evita que pacientes sin trombosis pues, se vean sometidos a tratamientos anticoagulantes, con todos los riesgos que esto también conlleva. La evaluación de la TVP, al igual que la del TEP, se realiza siguiendo un algoritmo diagnóstico, lo que permite ahorrar costos y la realización de pruebas innecesarias. En cuanto a los síntomas de la TVP, el 50% de los pacientes con TVP no tienen síntomas, incluso en algunas series hablan de hasta un tercio de los pacientes. Los síntomas más frecuentes son pues la hinchazón, el dolor, sensibilidad al tacto y el enrojecimiento de la piel. En cuanto a los síntomas del TEP, se pueden tener síntomas de TEP sin tener trombosis venosa profunda. Los pacientes con TEP habitualmente se quejan de disnea, taquicardia, palpitaciones, síncope o pérdida de conciencia, hemostisis, dolor torácico e hipotensión. En esta tabla se muestra un método simplificado de predicción clínica de la TVP. Entonces, según la puntuación que vayamos acumulando en base a las características clínicas que presenta el paciente, podemos llegar a tener alta probabilidad, moderada o baja. Respecto al diagnóstico diferencial de la TVP, podemos tener distintas causas. Causas generales como edema físico, fisiológico, insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico o hipoproteinemia. Causas venosas como la trombosis venosa profunda en insuficiencia venosa crónica. Causas linfáticas como el linfedema y otras causas como infecciones, isquemia por un síndrome compartimental, farmacológica, por neoplasia, por alteraciones vasculares, mixedema, fibrosis retroperitoneal, quiste de Baker o una hemipertrofia. Las pruebas diagnósticas para diagnosticar, a la redundancia, estas entidades, tanto la TVP como el TEP, son las siguientes. Para el TEP, para la TVP, fundamentalmente la ecografía Doppler de miembros inferiores, aunque nos ayuda a tener unos dímeros bajos para excluir esta entidad, y si son elevados, pues ya continuar con la sospecha diagnóstica. Cuando seguimos teniendo dudas sobre si es agudo o crónico la patología trombótica, podemos utilizar la resonancia en caso de extremidades inferiores. Para el TEP de inicio es importante realizar un ecocardiograma para ver si hay sobrecarga del corazón derecho, un electrocardiograma para ver si hay un patrón típico de S1Q3T3 o también signos de sobrecarga de corazón derecho. Luego una radiografía de tórax nos puede sugerir si que haya pues, derrame pleural, engrosamiento de pulmonares y demás. Una gasometría arterial para ver si hay hipoxemia en respecto al TEP. Los dímeros, como he dicho antes, tanto valen para TVP como para el TEP. La prueba GOLD para el diagnóstico del TEP es el angiotac de tórax. En caso de que haya nefrotoxicidad o alergia al contraste, pues se puede utilizar la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión, y que además esta pues, nos ayuda en los casos en los que la afectación es de pequeños vasos
que muchas veces el TAC no tiene tanta sensibilidad. La ecodoppler es sensible para el diagnóstico de la TVP obstructiva, pero pierde sensibilidad en el diagnóstico de los trombos no obstructivos proximales y en las TVP limitadas a la pantorrilla. En general, la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de la TVP proximal es inferior al 90%. Mediante la resonancia podemos diferenciar una obstrucción aguda de una crónica, como hemos comentado antes, y esto es útil para la recurrencia. En este algoritmo diagnóstico vemos el plan para los pacientes con episodio de TVP y síntomas. Según la sospecha clínica, se realizan si es baja los dímeros y si es moderado o alta directamente la ecografía. Si los dímeros son negativos, pues nos quedamos tranquilos porque tiene un alto valor predictivo negativo. Pero si es positivo, hay que hacer la eco y en caso de que sea normal, habría que repetirla. Pero si es diagnóstica, pues ya directamente iniciamos la anticoagulación. Y si sigue la sospecha, habría que hacer la resonancia y si no, pues ya la excluimos. Respecto al TEP, en esta escala de Wells, vemos según la puntuación, en base a los síntomas, si hay la probabilidad clínica de tenerlo o no. A continuación mostramos el diagnóstico, el algoritmo diagnóstico en pacientes ambulatorios con baja probabilidad. En caso de que los dímeros sean negativos, como ocurre con el TEP, sería excluido, y si es positivo habría que hacer el TAC o la gammagrafía. ¿Qué ocurre si según el TAC o la gammagrafía? Si el TAC es positivo, pues queda confirmado el TEP. Que la gammagrafía de alta probabilidad habría que valorar una ecografía de las miembros inferiores porque habitualmente el trombo, como hemos dicho, viene de las piernas al pulmón. ¿Que es negativo? Pues entonces habría que hacer una geografía pulmonar, pero es que eso es rarísimo y nunca se hace. ¿Que es positivo? Pues confirmamos el TEP. En caso de que el TAC sea negativo y la gamma pues no tenga una probabilidad baja o intermedia, habría que hacer la eco. ¿Que es positiva? Pues confirmamos. ¿Que es negativa? Excluimos. Y si la gamma es negativa, pues también se excluye. Respecto a la prevención, pues muy fundamental evitar la inmovilización, tratar con dosis profiláctica en caso de inmovilización o tratamientos procoagulantes, tratar a los pacientes con un tratamiento anticoagulante cuando esté indicado, movilización precoz, el uso de medias compresivas en personas que tengan venas varicosas y ropa que no sea ajustada, ropa suelta. Respecto a la estratificación del riesgo de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa en el anciano, podemos tener bajo riesgo, es decir, que el paciente no esté enfermo, entonces no se hace nada, moderado, que tenga una cirugía menor o esté encamado, entonces habría que valorar heparina dosis profiláctica, alto por una cirugía general, un infarto, insuficiencia cardíaca, que se recomienda la heparina a dosis profiláctica o estándar, por ejemplo, en el caso de que sea el infarto agudo en el momento agudo, a su llegada, vamos. Y muy alto cuando se van a cirugía en pacientes con episodio de trombosis, cáncer previo, politrauma o lesiones medulares, que entonces pues sí se recomienda anticoagular. ¿Qué tratamientos utilizamos? Pues la heparina de vasopeso molecular es de elección. Podemos utilizar enoxaparina, dalteparina o bemiparina. La bemiparina es dosis única, a las otras dos se pueden dar o dosis única o cada 12 horas, pero ajustando a peso, las tres. Respecto a la anticoagulación oral, la habitual o más antigua, que es el acenocoramarol o la warfarina. Y
y los anticoagulantes orales directos como son el dabigatran, el apixaban, el edoxaban y el rivaroxaban, que hay que ajustarlo según todos ellos según la función renal del paciente. En caso de conocer la causa del evento trombótico, se anticoagula durante 6 meses, si es reversible. Si no, pues de lo contrario, deberíamos plantearnos de que sea indefinida la anticoagulación. Y en caso de no conocer por qué le ha dado la trombosis, pues también debería permanecer el paciente anticoagulado de forma indefinida. No para todas las indicaciones están recomendadas los anticoagulantes orales. Por ejemplo, en caso de neoplasia se recomienda mejor la heparina y en caso de enfermedad inmunológica todavía los anticoagulantes orales directos no han demostrado superioridad respecto al síndrome. Luego ya en situaciones más avanzadas se pueden utilizar otros tratamientos como la fibrinolisis o la embolectomía quirúrgica cuando hay una inestabilidad hemodinámica y en algunos casos pues incluso habría que plantear el filtro de vena cava. Los tratamientos anticoagulantes presentan un riesgo mucho más elevado de complicaciones hemorrágicas en estos pacientes. El estudio de Riete reveló sus resultados que de los pacientes mayores de 80 años con TVP el 0,8% desarrolló una hemorragia fatal frente al 3,7% que falleció por TEP. Sin embargo, la edad avanzada nunca debe ser una contraindicación para el uso de fármacos anticoagulantes y siempre hay que individualizar el caso valorando beneficio-riesgo para anticoagular a los pacientes. ¿Qué principales complicaciones nos podemos encontrar? Pues la de la TVP es el TEP. Luego en la TVP nos encontramos en un tercer paciente que se quedan con un síndrome posflevítico. Y luego, por otra parte, tanto la TVP como el TEP pueden convertirse en una enfermedad crónica con las limitaciones que eso condiciona, sobre todo después del TEP, con una limitación de la capacidad pulmonar. Como conclusión, la enfermedad tromboembólica venosa aumenta con la edad. Es mayor en personas con factores de riesgo como cirugía, inmovilidad o neoplasia. Por ello, es fundamental el diagnóstico y el tratamiento precoz para reducir las complicaciones y la mortalidad. Espero que os haya gustado y servido la presentación. Creo que es útil, que es una entidad muy frecuente y que a veces pasa desapercibida y también hay que tener muy en cuenta la duración y el tipo de tratamiento anticoagulante. Es sencillo iniciar con heparinas, pero realmente hay que valorar el paso a tratamiento oral porque eso facilita el día a día a estos pacientes que además muchos de ellos no tienen quien le pueda administrar la heparina y con los consecuentes hematomas y problemas que le pueden condicionar y sobre todo pues una movilización precoz. Muchísimas gracias por todo.